es una epopeya? Una epopeya es una narración amplia sobre un héroe y sus aventuras. Son hechos que son de gran importancia para una población. Generalmente está escrita en versos largos que se llaman hexámetros o en prosa. En sus subgéneros literarios es considerada como una de las más antiguas método o estrategia de escritura, y también son relatos épicos que actualmente están en desusos. El hexámetro dactílico es una de las técnicas que utilizan las epopeyas. Esto consiste en un verso que es llamado hexámetro porque consta de 6 unidades o medida o pies, y también con un dactílico, medida con los dedos, porque se produce en secuencia cartilagosa del dedo o dactil. Es una falange gruesa y más delgada que se utiliza con los 2 dedos. O sea, la sílaba se marca con un ritmo intervalo de 2 pasos donde va cambiando el tipo de ritmo a esa medida. Esta pueden ser también llamada técnica espondeo. Es obligatoriamente el último pie, donde casi nunca el quinto suele ser siempre de otro tipo de ritmo en la medida del mismo, y cada 2 dactílitos va cambiando. En el esquema que te muestro a continuación puedes observar cómo puede darse este tipo de esquema. Las primeras epopeyas escritas que tengan conocimiento fue en la época romana, en el milenio 2 a.C. Se trata de la famosa epopeya el Gilgamesh, desarrollada en Mesopotamia. También se conoce como una narración antigua y fue escrita en tablas de arcilla. Otras epopeyas antiguas, pero ya para la región de Grecia, está la Ilíada y la Odisea del gran escritor Homero. Estas están llenas de cuentos mitológicos, relatos de grandes dioses y viajes fantasiosos. La época de oro de la epopeya fue la Edad Media, debido a todos los cambios ocurridos en el mundo durante este tiempo. En este periodo se dieron muchas guerras, hubo evolución en la manera en que eran contados los mitos antiguos, y también surgen narraciones épicas conocidas como los cantares de gesta. En este cantar se destalla mucho lo que es la gran obra El Cantar del Mío Cid. También aparece en este periodo lo que son los juglares, y también ellos transmitían historias épicas a través de sus cantos. Los componentes principales dentro de una epopeya son: esta puede estar escrita en verso o en prosa. Posee una gran extensión. Es una narración in media res. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia inicia a la mitad de la trama. El inicio de esta historia entonces se desarrolla después del inicio, lo que pasó primero y el final de la historia. También puede basarse en hechos reales o de ficción. Narra las hazañas de un héroe y el narrador frecuentemente es del tipo omnisciente. En ella se detallan muchos escenarios, también se exaltan los valores y también posee un grado alto cultural. La estructura de la epopeya: primero tenemos lo que es la introducción o exposición del tema. Aquí se presenta la epopeya, los hechos se van desarrollando a medida que ésta avanza. Por lo general se utiliza el recurso literario de in media res, que es utilizado en la introducción o inicio del tema. Luego está lo que es la invocación de los dioses. Los personajes realizan esta actividad con el propósito de solicitar la protección en las dificultades que ellos enfrentarán durante la trama, y invocan a deidades para que ésta le brinden su protección y su fortaleza en las batallas y conseguir el éxito en el trayecto de su viaje. Luego tenemos lo que es el nudo. El nudo es la parte más importante de la epopeya y también es la más larga. En este se muestran los personajes, el contexto donde se presentarán los hechos. Aquí se describen y detallan los espacios, ambiente y la trama de la historia. Seguida de esto está lo que es el desenlace. En el desenlace se resuelve la problemática que inicia en el nudo. En esta se expresan la resolución de las batallas o travesías que vive el protagonista de la historia. También puede ser de una
batalla victoriosa, puede ser trágica y también de un género infortuito. También para finalizar, aquí tenemos lo que es el epílogo. El epílogo es la parte de culminación de la epopeya y aquí se describen los hechos que se dieron a conocer luego del desenlace de la historia. Los elementos que componen una epopeya son los siguientes: el narrador, los personajes, el lugar, el tiempo, la trama, el contexto de la narración, el ambiente físico, el ambiente psicológico, el ambiente social, el uso de diálogos y descripciones y el empleo de figuras literarias para el enriquecimiento del texto. Algunos ejemplos de epopeyas más famosas que existen en nuestro mundo son el poema de Gilgamesh, que es la primera epopeya, escrita entre los años 2500 a 1400 a.C. Está la Odisea y la Ilíada de Homero, escrita en el siglo 8 a.C. El Mahabharata de Krishnadvapana, siglo 3 a.C. La Eneida, siglo 1 a.C. Beowulf, siglo 8 al siglo 12 después de Cristo. El Cantar del Miocí, que es el primer cantar de gesta escrito, también considerado una epopeya, y fue escrito en el siglo 12 después de Cristo. También tenemos la obra La Divina Comedia, siglo 14 después de Cristo. Recuerda que las epopeyas son escritos fantasiosos en su gran mayoría, donde emplean los recursos de personajes mitológicos y también el uso del recurso de la inmediatez, donde las escenas inician a mitad de la historia. Al escribir tu propia epopeya, toma en cuenta cada uno de los pasos que te he explicado en este video.